Hola, hola, Dios les bendiga. Gracias por acompañarme una semana más con estos devocionales. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por la bendición que nos das de poder presentarnos delante de tu presencia para tener este tiempo devocional. Ponemos este tiempo en tus manos, pidiéndote que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, que podamos comprender tu palabra, atesorarla y compartirla con la gente que nos rodea. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes un pequeño devocional que lo he titulado Consejos de Dios. Y para ello les voy a pedir a que me acompañen a darle lectura en Job capítulo 28, versículo 28, que dice de la siguiente manera: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Lo he titulado Consejos de Dios porque muchas veces no nos damos cuenta, pero la Biblia está llena de muchísimos consejos que Dios nos ha dejado en su palabra. A través de la Biblia nosotros encontramos los grandes consejos que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos aprender de ellos, ponerlos en práctica y compartirlos con la gente que nos rodea. Y precisamente en este versículo encontramos un consejo que en lo personal yo pienso que es un muy buen consejo. Y nos dice, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. El consejo es que para obtener la inteligencia tenemos que apartarnos del mal, porque nos dice que el apartarse del mal es la inteligencia. Entonces yo puedo poner esto como uno de los consejos que Dios nos da, que al momento de que nosotros nos apartemos del mal, de las cosas malas, pues nosotros estamos actuando inteligentemente, ¿verdad? Y me estaba yo recordando a una antigua amiga mía que tenía, que ella tenía siempre su frase que decía, es que me encanta la mala vida. Pero no lo decía en cuestión de las cosas del mundo, ¿verdad? Ni nada de eso. Ella decía por sus malas decisiones que tomaba y decía, es que me encanta la mala vida, porque siempre le iba, pues en algunas cosas le iba mal. Entonces, yo pensando en la frase de mi amiga, me ponía yo a reflexionar precisamente en esto, en que muchas veces estamos tan enfrascados, tan encerrados en eso, en que decimos, es que me gusta la mala vida, ya estoy acostumbrado a que me vaya mal, ya estoy acostumbrado a esto, que no nos ponemos a pensar realmente de que en nosotros está la decisión de actuar. Porque esta chica decía que le gustaba la mala vida, pero nunca aprendía de sus errores. Entonces he ahí la importancia de que nosotros podamos aprender de nuestros errores, porque claro, como seres humanos vamos a cometer muchos errores porque no somos perfectos, pero aquí nosotros tenemos que tomar como la iniciativa de un cambio, de ser esas personas como agentes de cambio, de decir, ok, si me fue mal aquí, necesito apartarme del mal, porque estamos tan mal acostumbrados de pensar que así es la manera de vivir, que así es como nosotros tenemos que estar, que no nos damos cuenta realmente de cómo es la situación. Pero aquí en la palabra de Dios nosotros encontramos esto muy claro, que dice que el apartarse del mal es la inteligencia. Entonces, si nosotros queremos ser personas sabias, queremos ser personas inteligentes, tenemos que comenzar a apartarnos del mal, a apartarnos de todo aquello que sabemos que no es correcto. Si yo estoy, un ejemplo, si yo estoy siendo una persona como cristiana, ¿verdad? Pero me gustan las cosas del mundo, pues yo tengo que, primero que nada, tengo que saber que las cosas así no funcionan, porque la Biblia nos dice que no podemos servir a dos señores. Pero también yo sé que las cosas que el mundo ofrece son cosas pasajeras. Entonces, si yo sé que lo que proviene de Dios es lo que me conviene, tengo que apartarme de aquello que me esté desenfocando de Dios y poder corregir mi camino. Porque mientras uno siga en las cosas del mundo, en las cosas que nos alejan de Dios, pues tristemente no vamos a estar actuando inteligentemente, ni mucho menos vamos a aprender. ¿Por qué? Porque estamos tan aferrados a las cosas malas que muchas veces pensamos que lo malo es bueno, y es por eso ahí el peligro, porque inclusive hay un versículo en la Biblia que dice que hay de aquellos que a lo malo lo llaman bueno, entonces, y a lo bueno malo. Entonces nos damos cuenta
al llegar a un punto en el que las cosas malas pensemos que eso ya es bueno, o sea, ahí ya es algo peligroso, ¿verdad? Por eso tenemos que tomar los consejos que en la Biblia podemos encontrar, pero tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser sabios para poder entender cuáles son esos consejos que Dios nos da. Porque muchas veces nosotros leemos la Biblia y no le prestamos atención, muchas veces leemos nomás por leer, pero cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios detalladamente podemos encontrar muchísimas cosas que Dios nos está diciendo cómo debemos hacerlas y por qué debemos hacerlas. Hay un versículo que yo creo que es muy conocido porque es referente a los 10 mandamientos, y ese versículo dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, ¿verdad? Ese es el mandamiento que Dios nos da con promesa. Pero si nos ponemos a analizarlo detalladamente, podemos darnos cuenta que es un consejo que Dios nos está dando, que si queremos tener una vida larga de años, por así decirle, tenemos nosotros que honrar a nuestros padres, tenemos que obedecerlos. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres para que nuestros días se alarguen. Entonces podemos darnos cuenta que Dios nos da un consejo y nos dice, prácticamente nos dice, si quieres tener una vida larga tienes que primero honrar a tus padres, porque si no honras a tus padres, pues tristemente no vas a tener un futuro muy largo, ¿verdad? Entonces, en este versículo con el que iniciábamos, dice: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. La sabiduría proviene de Dios. Así que nosotros tenemos que pedirle a Dios constantemente que nos ayude a ser sabios, porque en base a la sabiduría que Dios deposite en nosotros, nosotros vamos a comenzar a tomar buenas decisiones. Y nos dice: y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, esta es una manera muy sabia en la que nosotros podemos actuar. Si yo sé qué es lo bueno y qué es lo malo, pues yo tengo que iniciar apartándome del mal. ¿Por qué? Porque al momento que yo me aleje del mal, voy a estar obedeciendo la palabra de Dios, voy a estar cumpliendo con lo que Dios me está pidiendo, pero no solamente eso, sino que voy a estar obrando conforme a su voluntad, voy a estar obrando, poniendo en práctica la sabiduría, y ahí va a empezar a surgir la inteligencia. ¿Por qué? Porque pronto Dios va a estar tratando con nosotros, el Espíritu Santo nos va a estar redarguyendo y nos va a decir esto sí, esto no, y así sucesivamente. Yo siempre digo que todo esto es cuestión de procesos, ¿verdad? No, la inteligencia, la sabiduría no comienza de la noche a la mañana, obviamente no, todo es cuestión de procesos. Pero si algo tenemos muy claro es de que muchas veces nosotros aprendemos de los errores. Entonces, si yo me he equivocado en el pasado, bueno, pues tengo que pensar: me equivoqué aquí, me equivoqué acá, entonces tengo que ver cómo puedo corregirlo para poder actuar sabiamente y que lo que yo haga sea de bendición tanto para mi vida como para la gente. Pero siempre es importante que analicemos la palabra de Dios. Cada vez que leamos la Biblia, yo siempre digo, hay que subrayar aquellos versículos que nos llamen nuestra atención, y hay que reflexionar qué es lo que aprendemos en base a ellos. Porque así es como nosotros vamos a ir conociendo la palabra de Dios, y es como vamos a ir conociendo los consejos que Dios tiene para nosotros. Porque así como este consejo que nos dice que nos apartemos del mal, así hay muchísimos otros consejos. Les haría yo una lista, pero es bonito que cada uno de nosotros se tome este tiempo para poder analizar la palabra de Dios y poder descubrir qué otro consejo conocemos o hemos descubierto que Dios nos está hablando. Así que yo les invito a que si ustedes han descubierto un consejo o ustedes saben algún otro consejo que viene en la palabra de Dios, lo puedan dejar aquí en los comentarios para que más personas puedan también ir conociendo lo que dice la palabra de Dios y cómo pueden aplicarlo a sus vidas. Así que pues yo espero que este pequeño devocional haya sido de bendición para sus vidas. Y pues de antemano les pido una disculpa porque el día de ayer jueves no pude subir el devocional. La semana pasada no subí por cuestión de que anduvimos ahí muy atareados en la iglesia con todo lo de las fiestas que hicimos. Entonces por eso fue que no pude subir devocional, porque realmente no me dio tiempo de nada. Y esta semana pues hubo un pequeño desajuste con mis tiempos, y por eso apenas están viendo el devocional de la semana, o lo están viendo el viernes. Pero pues gracias de todos modos por estar pendientes. Yo sé que por ahí, ¿verdad? Muchas veces están atentos y dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora no subí devocional? Pues miren, aquí estamos subiendo devocional ya. Así que gracias por
por escuchar estos devocionales y les invito de igual manera a que los sigan compartiendo. ¿Y qué les parece si finalizamos con una oración? Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por la bendición que tú nos das de poder estar delante de tu presencia. Gracias por esta palabra que tú has venido a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Te pedimos que nos ayudes para que podamos ser sabios, para que podamos ser inteligentes. Pedimos que seas tú depositando de tu gracia, de tu sabiduría sobre nuestras vidas y que cada día podamos buscar agradarte, Señor, que podamos buscar hacer tu voluntad, Señor, que es buena, agradable y que es perfecta. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, pidiéndote que ahí estés tú para obrar en nuestra vida, Señor, en nuestros corazones, y que esto que hemos aprendido, Señor, pueda ser de bendición para nosotros, que podamos ponerlo en práctica y que podamos compartirla, Señor, con la gente que nos rodea. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en este devocional. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.